¿Qué pasa con todos aquellos que estáis luchando todo el día por controlar, dominar, tener completamente masterizadas todas y cada una de las cosas de vuestra vida? Dentro de un paradigma que llamamos los psicólogos el control compulsivo, el perfeccionismo. Esta noche te vamos a proponer en esta emisión en directo, riguroso directo, que dejes atrás ese perfeccionismo que no te puede conducir a nada bueno y que te está convirtiendo en una persona amargada, rígida, intolerante, hipercrítica y acaso también irritable con las imperfecciones de los demás seres humanos que te rodean. Bueno, y esta noche, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de perfeccionismo, de perfeccionistas, de el verdadero infierno que atraviesan las personas que están atenazadas por un verdadero virus mental y que acaso todavía muchos de vosotros, atenazados por esa compulsión de repetición, nada más y nada menos, que os lleva a buscar en todo y en todo aspecto concreto de vuestra vida el hacer las cosas de manera perfecta. Vamos a ver si esto es posible y bajo qué condiciones ese perfeccionismo puede llegar a tener lugar. Lo primero que hay que decir es que el perfeccionismo, como tantas otras cosas de lo que en psicología aparece como un contenido clínico, es casi siempre no tanto el resultado de una personalidad, de un modo de ser, de un modo de estar en el mundo, sino el resultado tóxico, comprometedor de una serie de vivencias que han tenido en vuestra vida una secuela permanente. Vivencias que hay que atribuir al trauma, porque esas vivencias traumáticas dejaron en vosotros una necesidad de control, una necesidad de hacer las cosas de un modo compulsivo, de una monitorización que os parece imprescindible, de un buscar la seguridad interior en el control exterior. ¿Por qué alguien buscaría en el perfeccionismo un modo de asegurarse internamente un equilibrio, un bienestar, un cierto, digamos, una cierta situación estable psicológicamente, si no fuera porque ha habido algo que ha desestabilizado a esa persona y que la ha llevado o la está llevando lamentablemente cada día a repetir una verdadera compulsión de repetición que es, como digo, la necesidad de controlarlo todo, monitorizarlo todo para alcanzar una superación de algo que está permanentemente ahí y por muy perfectas que hagáis las cosas, no es posible superar de ese modo, intentando acercarse al perfeccionismo, al 100% de lo perfecto, el cómo se pueda superar ese malestar interno. Lo primero que hay que decir es que, contrariamente a lo que muchos creen, la gran mayoría de personas que se creen perfeccionistas como un rasgo de la personalidad no lo son en absoluto. Y acaso si se remontaran a un momento en sus vidas previos a aquel evento que desencadenó este guión tóxico de vida, esta compulsión de repetición, llegarían a la conclusión de que no pueden de ninguna manera obviar el hecho de que antes de esa situación, de ese evento, no eran o no presentaban ese presunto rasgo de la personalidad. Yo en general soy bastante escéptico respecto a lo que enseguida se etiqueta como un rasgo de la personalidad, una forma de ser o incluso un elemento de origen genético. Tenemos una lamentable costumbre y una inercia adquirida en el mundo en general de la ciencia y también de la psicología de cuando hay algo que no se entiende bien, cuando hay algo que no se puede comprender correctamente su origen, atribuirlo sin más, haciendo una hipótesis que luego queda ahí como si fuera una confirmación de que ese tal elemento de la psicología del paciente
es algo que pertenece a su genética, algo que pertenece a su personalidad o a su forma de ser. Para nada es así, y la gran mayoría de personas que en el caso del perfeccionismo sufren el embate de esa necesidad de hacer las cosas no bien, sino perfectas, y sufren esa absoluta compulsión, estamos hablando de personas que adquirieron en algún momento de sus vidas, aunque fuera muy tempranamente, un modo de supervivencia, sí, porque hay que hablar de esto, que consiste en intentar asegurarse interiormente a través de un comportamiento exterior, por tanto un acting out, que busca a través de esa perfección calmar un estado de malestar, de, inestabilidad emocional que atenaza al paciente y que tiene origen no en el hecho de que no haga las cosas bien o perfectas, sino origen, como siempre vamos a ver también hoy, en el trauma. El origen del perfeccionismo cabe encontrarlo en los frutos podridos de todo trauma psicológico, la culpa y la vergüenza. Y la ansiedad que genera el tener que vivir esperando un ataque, esperando que nuevamente se produzcan los hechos terribles que dieron lugar al trauma, y por tanto estar en un modo alerta de hipervigilancia, esperando lo peor, sin saber muy bien en qué momento, a qué hora ni qué día va a abatirse sobre esa víctima ya del trauma, de nuevo el elemento traumático. Por eso, esta expectativa de lo peor, este miedo o esta ansiedad que procede del trauma y que no es sino la anticipación de que lo malo que ocurrió puede volver a ocurrir, y de hecho es probable que ocurra, es lo que lleva a esa víctima a agarrarse a un patrón de comportamiento que pertenece a una fase del desarrollo primitiva, a la fase mágico-simbólica, que pertenece a los niños entre 6 y 7 años y que busca en algún elemento mágico, fantástico, que generalmente tiene que ver con una elaboración o una mistificación, hacer que esa elaboración produzca un estado de seguridad interno. En este caso, el perfeccionismo funciona como un bálsamo, como una cataplasma psicológica que de alguna manera le llevaría a la víctima de ese trauma a creer, por supuesto de un modo mágico e irracional, que por el hecho de hacer las cosas bien o perfectas, o siempre más perfectas, ese mal que ocurrió no volverá a abatirse sobre esa víctima. En definitiva, es pensar de un modo erróneo que hacer las cosas perfectas llevará a que el trauma no vuelva a ocurrir, lo cual obviamente, como podéis inmediatamente deducir, no es un pensamiento correcto y nada más lejos de la realidad. Con independencia de que hagas las cosas más o menos perfectas, el trauma puede volver a ocurrir, y el hecho de que las hagas bien o perfectas no significa minorar la probabilidad de que esto ocurra. Pero de esto no sabe la mente traumatizada, que vive, como sabéis muy bien los seguidores de este canal, en el pasado, en la máquina del tiempo, y por tanto no atiende a los estímulos del presente, sino que vive congelada en el momento en que ocurrió o bien ocurrieron esos eventos repetitivos o graves o muy graves que generaron la herida traumática. Y por tanto, para esa persona traumatizada, el tiempo no ha pasado y vive exactamente en el momento, en el instante de cuando ocurrieron esos hechos, y en cada circunstancia, que puede ser social o laboral o personal, individual, en cualquier momento de su vida, ese desencadenamiento del miedo y la ansiedad se intenta calmar, se intenta resolver a través de una estrategia de transformación en un comportamiento externo de esa angustia y ansiedad, es decir, una transducción energética, un acting out, por el cual el paciente traumatizado va a intentar solventar con ese comportamiento errático, repetitivo de alcanzar o buscar alcanzar esa perfección, ese malestar interno. No digamos cuando además de estas circunstancias que estoy indicando, pertenecientes a la reacción al trauma, el propio trauma en sí consistió en algo que puede tener mucho que ver
con el resultado del perfeccionista, buscar a través de ese comportamiento perfecto eludir una culpabilidad que fue inoculada, una vergüenza que fue sembrada deliberadamente por el perpetrador o los perpetradores del trauma, que pueden haber sido personas del entorno familiar en una etapa muy temprana, que a base de cuestionar, de criticar, de atacar, de maltratar o de abusar sexualmente de ese pequeño niño, le indujo una forma de reaccionar al trauma consistente en superar, soslayar, eludir la vergüenza y la culpa a base de hacer todo para no ser reprochable por el abuso, por el maltrato, por el acoso, por la situación traumática que vivió y que recibió a manos de otros, generalmente adultos y generalmente miembros de su entorno más inmediato. Esta es la situación que describe mi libro Familia Cero y que muchos habéis leído, y a través de esa lectura habéis descubierto que en el origen de muchas de vuestras vulnerabilidades, y una de ellas ciertamente es el perfeccionismo, está el intento de superar esas heridas antiguas traumáticas, y esos intentos en forma de ser siempre exigentes, autoexigentes hasta extremos de locura, es un elemento que siempre otros, los perpetradores, los expertos en vulnerabilidades, están atentos a poder detectar, porque es una gran oportunidad, es un modo de conseguir fácilmente una presa que de alguna manera ya lo es antes del perpetrador, a base de dejarse llevar de su propia cabeza, de esos mandatos inflexibles, de esa tenaza psicológica que consiste en esa compulsión de hacerlo todo perfecto. Por supuesto, no hace falta que os explique que la perfección en este mundo, en esta existencia, no existe. Aunque algo diré más allá de todas estas consideraciones hacia el final de esta intervención, acerca de la única perfección que puede alcanzarse en este mundo, en esta existencia. Vamos a ver también cómo podéis de alguna manera acercaros. Pero ciertamente el buscar un resultado perfecto convierte a la persona en tributaria siempre de un sentimiento de fracaso, de frustración existencial y también, como no, de intolerancia hacia sí mismo por no haberlo conseguido y hacia los demás por no pasar y, por supuesto, por no cumplir también con esos patrones que el perfeccionista no solamente se aplica a sí mismo, sino le aplica a los demás. Estamos hablando de que alrededor de los perfeccionistas, por supuesto, víctimas de sí mismos, víctimas de ese guión tóxico de vida, también florecen víctimas secundarias, personas que son destinatarias de la irritabilidad, la crítica, la hipercrítica o a veces incluso los ataques y, digamos, una actitud hostil que el perfeccionista muestra hacia aquellos que obviamente no son perfectos. Es decir, véase todos los seres humanos que habitamos sobre este planeta. Y que haciendo con los demás lo mismo que sus cabezas hacen consigo mismos, los convierten también en destinatarios secundarios de las secuelas del trauma. Esos guiones de vida que tienen son los que les llevan a también no solo autovictimizarse, cuestionándose, sintiéndose mal, sintiéndose culpable o avergonzados de sí mismos, sino también de hacer lo propio con los demás. De ahí que el perfeccionismo es una tara, una rémora, un reductor de la vitalidad y el dinamismo psicológico. Nada bueno puede derivarse de pretender en todo y en cada circunstancia alcanzar un patrón de perfección. Pero realmente, ¿qué es lo que habita en la cabeza del perfeccionista? Si me lo permitís, ¿en qué consiste ese guión tóxico, en ese mantra que repite? Básicamente en un lema que es siempre más y mejor, o bien nunca suficiente de. ¿De qué nunca es suficiente? De ese grado de perfeccionismo que se manifiesta primero en la etapa infantil, en los resultados escolares, más adelante en los resultados académicos, más adelante en los patrones de ejecución, desempeño laboral, y que pueden proyectarse en todo, desde las competiciones deportivas hasta las actividades más nimias de la vida cotidiana,
donde pareciera que el perfeccionista compite constantemente consigo mismo para alcanzar un récord en algo que tampoco él muy bien entiende. Si tenéis interés en comprender de qué manera funciona el perfeccionismo en vuestra cabeza, puede llegar un momento en que seáis capaces de superar este guión tóxico de vida. Esto es muy importante porque, contrariamente a eso que algunos predican erróneamente, las virtudes del perfeccionista, las virtudes de ser doña perfecta o don perfecto, el dejarse ir o abandonarse precisamente en un guión doloroso y traumático, todas esas recomendaciones que digo parecen bien intencionadas, consisten básicamente en asumir como un estado permanente, estable, inescapable, algo que puede perfectamente superarse y que se supera cuando se eliminan las causas profundas que han llevado a esa secuela postraumática. En ese trabajo interno, el perfeccionista tiene que ser consciente, en primer lugar, de ese internal chat, esa conversación interna que tiene su cabeza constantemente, por la cual ese guión o ese mantra se repite una y otra vez con escasa o a veces nula consciencia por parte de quien cree que las cosas son evidentemente así, sin darse cuenta que entre lo que vive o lo que percibe y lo que después realiza o su comportamiento exterior, median siempre opiniones, guiones tóxicos que convierten su vida, como en el caso del perfeccionismo, en un verdadero infierno. Ese infierno que podéis encontrar en la vida de tantas personas que coloca a muchos seres humanos al borde de la locura, del suicidio, y que obviamente tiene salida. De este infierno, también del perfeccionismo, se sale. ¿Qué decir de las personas que asumen que eso es un rasgo de su personalidad y que deben hacerse amigos de esa forma de ser? Pues que están en un craso error. Y que constantemente sacar punta cada vez más a algo que no tiene posibilidad de remedio alguno, como es la humana naturaleza, con sus limitaciones, con sus pobrezas, con todo aquello que es terrible pero habitual, que es el constatar una y otra vez lo poco que podemos, lo escasamente brillantes que somos y las dificultades que tenemos a veces hasta para hacer lo más básico. Ese programa perfeccionista choca una y otra vez con la realidad de la humana pobreza y es el primer factor causante de la pérdida de autoestima de las víctimas del trauma. Estas creen que van a poder sobrevivir a ese estado de alarma generalizado que el trauma creó a base de convertir su vida en un ajuste dirigido a alcanzar un patrón o un estándar de perfección, y que una vez consigan ese estándar, cosa que por supuesto es imposible de conseguir, superarán ese malestar y podrán pasar a otra cosa. Lo cierto es que el perfeccionista, no importa lo que consigue, nunca tiene suficiente. No importa los objetivos que se marque, incluso una vez alcanzados, tiende a minorar, minimizar, quitarle importancia y buscar inmediatamente un patrón de mayor perfección para volver a colocar la zanahoria un poquito más lejos, de tal manera a reiniciar la carrera en pos de ese elemento, de esa zanahoria que siempre está más lejos y que nunca se alcanza. El truco está en que la mente de perfeccionista busca algo que no puede ser alcanzado y por tanto lo que alcanza siempre no es el objetivo, sino la frustración, la amargura, la culpabilidad por no haberlo conseguido, los remordimientos, la mala conciencia y, lamentablemente, en muchos casos, el perfeccionista, en lugar de mirar dentro y buscar el origen interno de esa compulsión, busca externamente chivos expiatorios que sean los que pagan el pato, las cabezas de turco que se la van a cargar debido a lo que pertenece a esa mente altamente perfeccionista. En definitiva, recordar que alrededor de cada uno de estos perfeccionistas cabe encontrar numerosas personas que son víctimas también de la amargura y del resentimiento con el que el perfeccionista reacciona a la esperable, imposible consecución de esos patrones de perfección.
Y por eso es una tarea fundamental el renunciar al perfeccionismo. Primero entendiendo su origen, comprendiendo que todo viene del mismo sitio, del trauma, de los elementos que están ahí desde el origen y que han llevado a una persona normal para, en un modo de supervivencia, intentando contrarrestar sentimientos potentísimos de dolor, de duelo, de vergüenza y de culpa, a través de un comportamiento externo que es tan ineficaz como repetitivo, y es repetitivo porque es ineficaz, intentar conseguir lo imposible. Esa misión imposible del perfeccionista se corresponde con una intención buena que tiene la mente de superar, trascender o resolver el trauma, pero con unos escasísimos resultados, porque no importa si hayan pasado años, décadas o una vida entera, el hecho es que la persona que está embarcada en ese virus perfeccionista vive en una oscuridad absoluta, en unas tinieblas terribles por las que se convierte en una persona que sufre y que lamentablemente también hace sufrir a los demás. Muchas personas que están embarcadas en ese guión tóxico de vida han terminado concluyendo, debido al paso del tiempo, que lo suyo no tiene remedio y que lo que tienen que hacer es cooperar con lo inevitable, siendo que lo inevitable es que sean perfeccionistas. Lamentablemente no son perfeccionistas, están siendo perfeccionistas o están bajo la férula, bajo el dominio, bajo el trance traumático que les lleva a creer que haciendo esas cosas mediante ese estándar de elevadísima calidad van a poder contrarrestar la posibilidad de que el trauma vuelva a ocurrir, o van a poder reducir ese estado intenso de malestar o de inestabilidad emocional. Por eso es importantísimo que renunciéis a un guión tóxico de vida a través de la actuación fundamental del neocórtex prefrontal, que siempre es el que dirige toda actuación terapéutica, en primer término convirtiendo en protagonista a aquel que es verdadero protagonista, porque no tiene a otra persona más cerca ni más conocedora de por dónde van las cosas dentro de sí mismo que el trabajo individual, personal, la cita con uno mismo que tenéis que tener cada día. Superar la vergüenza no a base de encontrar elementos externos de éxito. No olvidemos que el éxito externo, a veces la riqueza o el poder o el dominio sobre los demás, son elementos que el perfeccionista utiliza para convencerse de que lo ha alcanzado, de que lo ha conseguido, de que ya lo ha superado, de que ya tiene elementos para pensar que ha alcanzado ese estándar que se había marcado. Por tanto, cuidado, porque los fetiches asociados al perfeccionismo son siempre falsos ídolos que terminan siendo adorados y terminan llevando a la víctima a los peores resultados. Entender, comprender y razonar tu perfeccionismo es lo que te puede llevar a superarlo. No porque es perfecto superar el perfeccionismo. Cuidado de no entrar en ese error que habitualmente el perfeccionista comete, de intentar hacer una terapia perfecta para superar el perfeccionismo con más perfeccionismo. Típica trampa que un psicoterapeuta experto debe advertir y señalar, y debe indicarle al paciente para que evite alimentar el fuego arrojándole más gasolina. Muy importante es, por tanto, comprender el origen e intentar la vía alternativa, que es la de siempre en la psicoterapia del trauma, que es la reconexión profunda, la intensa recolección, la intensa mentalización que lleva a conectarte con ese dolor profundo que estás intentando no ver o rechazar. El dolor por el daño que otros te hicieron a base de actuar contra ti de forma activa o a base de no haber hecho lo que tenían que haber hecho, y por tanto ese trauma negativo o trauma no por acción, no por comisión, sino por omisión que muchas víctimas tienen y que les ha llevado lamentablemente también a desarrollar estos guiones perfeccionistas de vida. Comprender, entender y razonar tu perfeccionismo es renunciar a él sabiendo que en primer término no hay ningún tipo de perfección.
No es exactamente así. Sí que hay algún tipo de perfección alcanzable en esta vida, y es la perfección psicológica en el amor y la total aceptación de ti mismo. Si estás de tu lado, si pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en tu vida, sigues estando de tu lado y no te traicionas a ti mismo, probabilidades hay de que alcances esa única perfección que consiste en que te coloques al 100%, en este caso perfectamente, de tu lado, y no vuelvas a permitir que nada, ningún error, ninguna circunstancia externa, ningún incumplimiento de esos estándares perfectos, y aún menos las críticas externas, los ataques, las, digamos, formas que tienen los demás de intentar inducirte mediante la culpabilización o el intentar avergonzarte a que sigas esos patrones que obviamente les benefician a ellos y no tanto a ti. Podrás protegerte de esas manipulaciones y podrás colocar a tu niño interior, esa persona que llevas dentro, que es tu primer prójimo, como primera prioridad a la hora de hacer las cosas perfectas, y es siendo perfecto en tu incondicionalidad hacia ti mismo. Esa incondicionalidad no requiere hacer las cosas bien ni perfectas, no requiere ni siquiera superar lo que tú crees ser tus defectos, que no son sino los efectos de lo que te ha ocurrido en la vida, los efectos del cómo ocurrieron ciertas cosas y cómo tu mente intentó resolverlas, del modo que pudo, mediante un modo de supervivencia, sí, pero que al final te han traído a estos lares oscuros por los cuales sigues sufriendo años o décadas después, o toda una vida después, de un trance traumático que te conduce a este elemento del perfeccionismo que estamos comentando esta noche. Por tanto, comprender, entender y razonar el trauma psíquico que da origen al intento de superarlo mediante el guión tóxico es el elemento nuclear que requiere un gran trabajo interno, que requiere que te conozcas a ti mismo, que requiere que dediques tiempo, horas, que asignes tareas a ese trabajo interno que deberías hacer con la ayuda de un psicoterapeuta externo que pueda darte las claves para también comprender la vinculación entre el trauma y tu necesidad compulsiva de perfección. Y a través de ese trabajo puedes alcanzar esa mejor versión de ti, que no es el ser humano perfecto que te había vendido ese falso guión, que no es convertirte en un ídolo para ti mismo al que tienes que adorar y sacrificar a él toda tu vida, todas tus relaciones, toda tu felicidad y tu bienestar personal, sino dejar de sacrificar a ese inocente que llevas dentro y sí, ahora sí, cooperar totalmente con la inevitabilidad que es nuestra condición humana, nuestra pobreza personal, nuestros defectos, lo poco que acertamos, lo mucho que querríamos hacer y relativamente lo poco que conseguimos. Abrazar a ese niño interior, a ese ser humano que llevas dentro, es esencial para, con autoestima, con amor racional a ti mismo, con un trabajo denodado por rechazar todos los procesos de culpabilización y avergonzamiento, tanto los internos de tu cabeza como los externos de aquellos que no te quieren bien, puedas finalmente pasar página y hacer lo que todo ser humano está llamado a hacer y que es la primera tarea pendiente, y es protagonizar tu propia vida eligiendo aquello que quieres, eligiéndote a ti en primer término y buscando cuidar, proteger y darle una buena vida a ese primer prójimo que Dios te ha puesto al lado, que eres tú mismo. Para después, sí, claro que sí. Ley psicológica número 1, tratamos a los demás del mismo modo que nos tratamos. Comenzar a tratarlos a ellos también del mismo buen modo como te tratas a ti mismo. Superar el perfeccionismo no se hace a base de un buen propósito, de la repetición de un mantra, de ninguna psicología positiva, ni de ninguna ley de la atracción. Requiere un compromiso fundamental con la verdad y la realidad. Requiere darte la mala noticia que todos tenemos tarde o temprano que darnos, y es que, bienvenidos a la humanidad, pertenecemos a una especie, la raza humana, llena de pobreza, de debilidad, de dificultades y que obviamente nunca en esta tierra puede llegar o alcanzar la perfección,
ni siquiera con esas propuestas de convertirnos en transhumanos, semimáquinas, semidioses. Todo eso es más de lo mismo. Nuevas versiones, lo que dicen los músicos, variaciones sobre la misma mentira, la antigua mentira que consiste en creernos dioses cuando somos seres humanos muy limitados, y es urgente cuanto antes abrazar esa verdad. Esa verdad del amor racional a uno mismo te lleva a la paz interior, te lleva a la paz contigo mismo y a la paz con los demás, te lleva a comprender los defectos, los errores, las imperfecciones de los demás, del mismo modo que comprendes y razonas las tuyas. Te lleva a bien tratar a los demás del mismo modo que te bien tratas a ti mismo internamente. Te lleva a buscar también para los demás la misma verdad y a veces también la misma cruda verdad que te has tenido que contar a ti mismo, que has tenido que abrazar a veces muy dolorosamente. Te propongo pues que esta noche tomes esa determinación de dar tregua, de vivir sin ese perfeccionismo a base de trascenderlo, de entender sus raíces profundas y de poner manos a la obra, a la tarea que no puede esperar más, de darte una buena vida, y no esto que no es más que la prolongación de esa mala noche en la mala posada que pasaste y que se está convirtiendo en demasiado larga, y ya es hora de terminar con ella. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.